ustedes van a entregar el guión gráfico completo en una lámina. O sea, en una lámina, ustedes van a entregar a modo de bosquejo, ¿no es cierto? Ustedes elijan cómo grafican eso, pero que quede como bien claro para ustedes, en especial, todo lo que van a hacer, todos los dibujos. O sea, en realidad esto se acaba porque va a haber poca corrección después de que ustedes completen el guión gráfico. Uno necesita un guión para, también cuando uno trabaja en animación en 3D, por ejemplo, ¿cierto? También cuando uno hace películas, cine. Eh, el guión es crucial porque si uno no usa guión, uno sigue improvisando, agrandando y el proyecto se nunca acabar. Y eso es terrible porque eso lleva a la desesperación. Créanme, yo he estado ahí, por eso es que el guión es muy importante, para acotar el tiempo, medir el tiempo y tener una carta de navegación. Así que, primera lámina, un guión gráfico. Eso incluye la carátula, la tapa y todas las páginas. ¿Ok? La segunda lámina es la carátula, la tapa, ¿ok? Que de algún modo eh, simboliza, significa, representa todo sobre la novela. ¿Ok? Entonces eso es pensar la carátula de una manera bastante especial, particular. Y cada uno tendrá su modo de abordarlo, ¿cierto? Eh, También encima de esta carátula, de esta tapa, va a haber las 100 palabras, el texto. Entonces un texto de introducción, que es una puesta en escena, una introducción al contexto de la narrativa visual, y en no más de 100 palabras. ¿Ok? Esto obviamente no ocurre, o yo lo he visto muy poco en una novela gráfica real, o incluso en el cómics, pero eso es lo que nosotros vamos a hacer. 100 palabras, no más de 100 palabras, como texto, que es como una introducción a lo que viene. Después de eso, no se permite más texto. Y también en la carátula va a haber, fíjense acá, pueden ver, eh, se me fue, eh, una propuesta de color. Puse propuesta de paleta de colores. Eso debería ser propuesta de color, donde ustedes van a hacer una muestra, mostrar una paleta de colores, un swatch en inglés, de todos los colores que ustedes van a usar, de todos los colores que ustedes van a usar. Eso también, parecido al guión gráfico, eh, es un partido general, ¿no es cierto? Ustedes tienen que pensar en todo en relación a este mini proyecto, incluyendo el color. Y eso va a aparecer a modo de wincha de color. Pueden ser círculos, ustedes lo organizan como quieran, pero también en la carátula. Puede ser una parte pequeña, pero también en la carátula. ¿Ok? Recuerden que la carátula o la tapa es más bien, como es tan grande en relación al resto, es como un pequeño afiche en realidad. ¿Ok? Y es de ese tamaño también, para que ustedes puedan incluir no solo un título, sino estas 100 palabras también. ¿Ya? Ok. Eso en relación al encargo. Ahora vamos a otra parte. Ahora más información sobre... me equivoqué. Más información sobre eh, los distintos aspectos que les quiero ayudar para que puedan pensar bien, concebir bien eh, lo que viene. Ok. Diana, aprovecho ahora como de tirarlo, no lo he hablado con Diana, pero esto es lo que yo he pensado, especialmente si hay apuro para terminar el semestre, hay responsabilidades, tareas, encargos, eh, todo esto se tiende a crecer llegando al final del semestre. Entonces, eh, Diana, ¿qué piensas tú de la idea de terminar el curso, terminar el curso, no el jueves de la próxima semana, ¿Ya? sino que la última entrega sea, ponte tú el domingo de la próxima semana,
pero terminamos el martes. Y el martes hacemos como un vistazo general. O sea, la última clase sería, al tiro les digo, lo que yo estoy pensando es que la última clase nuestra es el 22, que es una clase muy, muy corta, pero es para terminar el semestre. De esa manera les permite a ustedes trabajar los que necesitan durante el fin de semana, la próxima semana también. Eso yo lo digo porque, o si no, ¿cómo estamos? Entre ahora y el próximo jueves va a ser una carrera para ustedes, realmente va a ser una carrera. Claro. Y ustedes no tendrían tampoco ningún tipo de feedback, de opinión sobre lo que rindieron y cómo les fue. Entonces, lo que yo... Podemos decidir a... Parece que se cayó el cemento. No, no, ya. Ponle una correa o una cinta. Entonces, lo que yo propongo es entregar el próximo 20 y el 22 simplemente le entregamos las notas y hacemos una pequeña corrección y ustedes pueden ver lo que hicieron sus compañeros. Esa es la gracia para mí. Porque si no serían trabajos que ustedes entregan, no pasa nada más aparte de sus notas y reciben un PDF de los trabajos. Entonces, podríamos hablar un poquito. No es una clase propiamente tal, pero es para cerrar el curso el 22. Ahí lo conversamos, Diana, ¿te tinca? Ya, sí. Buena propuesta. ¿Ya? Y ustedes también piensen, por favor, qué es lo que piensan al respecto. Y antes de terminar, eh, Sí, sí, supongo que los vamos a sí, escuchar. profe. Diana. Completamente Sí, de por acuerdo, favor. profe. Ah, ya están como de acuerdo. Sí, Ya. sí, Sí, a sí, a todo, todo. profe. Sí, sí, Ya, sí, 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 ya sí. estás como por favor que diga que sí. Medítenlo internamente. Yo creo que el perrito de la Diana dijo que sí también. Por eso ladró. Ajá. Claro. Ladró por nosotros. Ok. Bien, entonces sigamos. Listo. Acabo de mostrar unas imágenes, más bien no es tanto para analizar, sino es para que ustedes le echen un vistazo, porque se lo voy a enviar. Ok, lo que vemos acá entonces es 100 imágenes de 100 novelas gráficas de un sitio X. Ahí tienen la dirección después si lo quieren averiguar, pero donde muestra 100 novelas que son muy conocidas o muy votadas, muy populares. ¿Ok? Entonces, eso es para que echen un vistazo. No las elegí yo, sino lo hizo este mismo sitio web. Y es interesante lo que hay. Usen como referentes si ustedes quieren. ¿Okay? Entonces, estas son 100 novelas que son supuestamente eh, muy reconocidas. Vamos ahora. Van a recibir también este texto, que es del mismo sitio web, donde hace una pequeña reseña de cada una de esas novelas, por si las quieren consultar, leer o informarse más. Esto es a modo de información. ¿Eh? Y ahora vamos a esto. ¿Okay? Este material también se lo voy a enviar. Y esto sí que ya vale la pena como investigar un poquito y pensar. Lo vamos a repasar, a revisar, y si hay preguntas, bienvenido. Ok, tengo dos documentos que también ustedes van a encontrar la referencia acá, por ejemplo, en la esquina inferior izquierda. En general, es muy bueno hacer eso, cuando ustedes hagan informes o lo que sea, citar la fuente de información. Entonces, en este sitio, simplemente yo lo encontré bastante bueno, eh, y en síntesis, habla sobre lo que es una novela gráfica, ¿ok? Y en sus diferencias.
eh, con el cómics, también su estructura. Eh, entonces les va a ayudar a ustedes, son 12 diapositivas, cómo estructurar de una manera bien organizada, eh, cómo pueden estructurar su pequeño proyecto. Recuerden que una novela gráfica, como cualquier relato de este tipo, que pretende compartir, comunicar una historia, tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Entonces, plantea, en un principio introduce, plantea lo que está ocurriendo, sean personajes, contexto, etc. Luego ocurre un nudo, o sea, hay un conflicto de algún tipo de conflicto, ¿no es cierto? Y luego se resuelve ese conflicto. Cualquiera que sea, ¿no es cierto? Yo me despierto en la mañana, veo por la ventana y tengo 3 zapatos. ¿Qué pasó con el cuarto? Chuta, tengo un conflicto, ¿no es cierto? Eventualmente, buscando más zapatos, decido resolver el conflicto y boto los 3 zapatos por la ventana. Y me quedo sin zapatos, pero el conflicto está resuelto. Una buena improvisación, ¿eh? No, lo que quiero decir es que acá no estamos escribiendo, o ustedes, les sugiero, no están trabajando una película de Walt Disney, ¿no es cierto? O de Steven Spielberg, donde todo es súper predecible. Es una oportunidad simplemente para usar la imaginación con un proyecto como este, y están haciendo ficción. Entonces, hagan también, es un relato visual, pero que sea interesante, que sea sorpresivo, ¿no es cierto? Que se salga de ese pensamiento dentro de la caja. Eso. Entonces, bueno, siguiendo acá, usted, espero que lo lean porque les va a dar información importante. Eh, Habla sobre las diferencias entre un cómics, ¿no es cierto?, y una novela gráfica. Por lo general, ¿qué es lo que ustedes verán? Que un cómics eh, está hecho, para empezar, para servir o atender a distintos públicos, ¿no es verdad? Un cómics es algo que se publica habitualmente, semanalmente o con cierta eh, regularidad, mientras una novela gráfica se entrega, es un producto en sí, es una creación completa, cerrada. Bueno, y por varias convenciones, la novela gráfica tiende a tratar un material, un contenido mucho más complejo que el cómic, y por lo mismo atiende también a lectores más maduros o mayores, por lo general, porque las tramas son más complejas, tienen mucho más aristas, y también por los formatos, ¿no? O sea, la novela gráfica, aunque si bien se puede ser producto de una publicación serial, en serie, la novela gráfica viene en un solo paquete, ¿cierto? Sí. Y su extensión es mayor, entonces permite una narrativa más tensa en general. Entonces, acá habla sobre el proceso de construcción, ¿no es cierto? Entonces acá veamos esto rápido. Según la persona, una buena novela gráfica comienza con una historia fuerte que tenga un argumento central. Bueno, tiene razón. A eso es lo que yo estoy apelando. Por eso que este fin de semana viene este intento, o en realidad esta posibilidad que ustedes tienen, de crear, simplemente de trabajar la ficción. Redáctenla, piénsenla, imagínensela. Y por supuesto, que sea algo que cautive la atención de otro, ¿no es cierto? Y para que sea interesante, para que seduzca su narrativa argumental, tiene que ser interesante, o si no sería como, no sé, po, como mirar las nubes todo un día, ¿no es cierto? No sé lo que puede ser más fome que eso. En realidad no es muy fome. Olvídense, rebobinar, un mal ejemplo. Hagan algo interesante. Entonces, miren, acá dice paso a paso, protagonista o elenco.
A propósito, les puedo hacer una pregunta, ya que veo esta ilustración a mano izquierda. ¿Ven esa ilustración del hombre con esa, eh, como antenas y orejas raras, ¿no es cierto? Como avatar. Esta es la pregunta. Los cachitos de los caracoles, parecido a los cachitos que tiene este personaje, ¿ustedes saben qué es lo que son? ¿Para qué son? Son los ojos, ¿Quién dijo eso? Josefa. Sí, sí, pues son los ojos. Yo no sabía eso. Lo descubrí el año pasado. Así que, wow. ¿Y sabes por qué lo digo? Ya que vi esta ilustración. Recién la veo, no me había dado cuenta antes. Porque cuando era pequeño no solo le sacaba las alas a las chinitas, sino también le pegaban los cachitos de los caracoles. Imagínense. Yo igual hacía eso, profe. De Qué verdad, terrible. era muy mala con los caracoles. Pero Sí, ya Que no. se ven cosas. Yo hacía algo peor. ¿Qué? Yo le No. echaba sal. Ay, yo igual le echaba sal también porque le salía espuma. Oh, Ya. no. Me arrepiento completamente, pero de que lo hice, Bendiciones, lo hice. rápido, bendiciones. Yo también. Arrepéntete. Eso fue heavy. Ya. Ok, sigamos, perdona, pero esta imagen fue fuerte para mí. Ya. Entonces, piensen en los personajes, ¿no es cierto? En el elenco, si hay más de uno. Los personajes son importantes, como los dibujan, la personalidad que tienen. Eh, todas estas cosas ya las hemos conversado, pero lo bueno es que acá se empiezan como a clasificar, para que sea como una lista que ustedes se hagan, ¿no es cierto? Para ir chequeando que están haciendo todo. Y así se termina, ¿ok? Bien. Ahora vamos a ver otro. Y miremos que este es un poco más detallado. Miren. Entonces, acá va paso a paso, pero con un poquito más de detalle, y lo encuentro interesante, ¿ok? Entonces van a hablar de formato, y luego de cada aspecto de los dibujos, y también del conjunto. Entonces, resumen y explica este artículo, que desde luego lo bajé y lo puse para que sea más fácil de visualizar. Habla de cada elemento dentro de una historia, de una novela gráfica. Habla de la viñeta, ¿no es cierto?, qué es lo que es, como el elemento más irreducible de la novela gráfica o del cómics. Luego del encuadre lo define, ¿cierto?, de una manera sencilla. Y luego empieza a graficar. Porque si una cosa es el layout o la diagramación, la cual ustedes tienen plena libertad, la asociación por tamaño de las viñetas es parte de cómo ustedes van a contar la historia, el tamaño, la ubicación dentro de la lámina, pero dentro del encuadre, dentro de esa viñeta, también ustedes tendrán que decidir los tipos de planos, ¿no es cierto? Porque también eso relata. Entonces acá podrán ver el gran plano general, que es como la vista panorámica, ¿no es cierto? La que más puede describir el contexto. Verán, ese es el gran plano general. El plano general, el plano americano, el plano detalle, el plano medio. Entonces esto es para que ustedes estén conscientes, en vez como de inventar todo, quiero que usen estos textos como referencia para consultar, a ver si yo podría hacer un encuadre, perdón, y un plano, una toma, que sea más interesante para que comunique lo que yo quiero decir a través de esta secuencia de imágenes. Entonces tenemos el primer plano, ¿no es cierto?, cuando se acerca a los personajes. Tenemos también un plano de detalle, cuando hace un acercamiento hacia parte, sea de un personaje o de un detalle que ha pasado desapercibido. Tenemos un plano de 3/4, ponte tú de la rodilla hacia arriba. Siempre usan acá la medida de la figura humana, ¿cierto? En fin, hay todos estos distintos planos, perspectivas, en otras palabras, que sirven, obviamente, de sobremanera para desarrollar un relato visual del tipo que ustedes están haciendo. Entonces, tomen atención a eso. Ah, y tenemos acá, mira, el fabuloso gran angular, ¿no es cierto?, que cubre no solo las panorámicas, sino es
dentro de cualquier contexto, puede abrir toda la mirada del espectador. Entonces, quiero que tengan presente esos aspectos en relación a las viñetas y las perspectivas. Y después viene otro aspecto que hasta ahora ustedes no lo han mostrado mucho, algunos sí, algunos no, pero es la presencia de seres humanos o seres vivos, ¿no es cierto? Y cuando hay personajes, las expresiones son muy importantes porque también relatan, ¿ok? Entonces, acá ustedes encontrarán lo que viene a continuación, una mirada hacia esos otros aspectos dentro de un dibujo, ¿ok? Acá los códigos gestuales, el lenguaje corporal también, ¿no es cierto? Y acá, obviamente, se establece la relación entre la gráfica visual, la gráfica estática, que en relación al cómics o la novela gráfica en especial, tiene una estrecha relación con los recursos, como recursos cinéticos, ¿ok? Cinematográficos, ¿ok? Eh, perdón, en primera instancia, cinéticos, ¿ok? Veamos a qué se refiere eso. Lo mencionamos porque lo mencionamos en la clase pasada cuando preguntaron sobre las onomatopeyas, ¿no es cierto? Entonces, veamos a qué se refiere esta parte, ¿no? Donde hay otro tipo de información que tiene que ver con agregar movimiento o mayor significado, sin necesariamente usar texto, ¿no es cierto? O frases, pero más bien palabras o símbolos. Entonces, tenemos la metáfora visual, ¿cierto? Donde la idea de Aladín, ¿no es cierto? O la idea de una ampolleta como una idea, una metáfora, ¿no es cierto? Cuando uno pone dos imágenes distintas o genera dos figuras distintas, y luego al asociarlas se introduce la metáfora en sí, que es el vínculo entre estas dos cosas, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, si encontramos su paralelo visual, eh, mi sombra me seguía como un violín dentro de su caja negra. ¿Qué tal? Algo así. Mi sombra me seguía como un violín en su caja negra. La idea de establecer la sombra como algo vinculado conmigo, con mi persona, y luego un violín vinculado con la caja negra, ambas cosas son negras, ambas cosas tienen vida de algún modo. La sombra no es la persona, pero en fin. Y se produce otra figura, en este caso algo lúgubre, si bien algo con la muerte, pero algo quieto, porque el violín se encierra dentro de su caja y ya no puede cantar, no se puede tocar. Bonita la metáfora. No, no es mía, es de un escritor noruego, poeta, que ganó el premio Nobel hace 3, 4 años más, 5 años atrás. Y es una traducción mala mía, pero así lo entendí. Entonces la metáfora visual es muy, muy importante y tiene lugar en un proyecto de este tipo. También entonces están los elementos fonéticos, ¿no es cierto? Las onomatopeyas, por ejemplo, y el uso de los globos de texto, ¿ok? Globos de texto. Yo creo, los podemos usar, la cosa es que no van a tener diálogo, van a tener quizá una palabra, ¿ok? Pero no van a tener el diálogo en sí. Y ahí estamos. Y luego viene el asunto del color, que es súper potente, ¿ok? Entonces, es un listado de elementos que queremos que ustedes los consideren, uno por uno, que estén presentes, y esto viene como a modo de como una asistencia para que puedan chequear que están pensando en todos los elementos. Ok, entonces eso sería
eh, todo. Esto creo que no lo he mostrado. Espera un poquito. Ah, sí, 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 sí. Ya. Ah, esperen. Entonces, eh, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre eso? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero sobre como la novela gráfica en sí. No sé si se la hago ahora o se la hago después. Eh, a la hora. Ya. ¿Sí? Ya, Sí. lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo quiero que mi historia, por ejemplo, transcurra toda en la ciudad, pero hago un cartel en la ciudad que diga, no sé, po, venga a vivir al campo y dibujo un espacio rural? ¿Cuenta eso como dibujo de espacio rural? ¿O tengo que hacer que mi personaje esté en el espacio rural que usted pidió? No, yo creo que es un buen pretexto para incluirlo como imagen. Pues es el tratamiento que a mí me interesa, cómo ustedes resuelven el tratamiento de esa, de esa visión, ¿no es cierto? Rural, natural, digamos. Sí, me parece bien, sí. ¿Ok? Esa era mi duda. Ya. Ok. No, me parece bien. Si le ponen una señalética, algo así, igual la entiendo. Ok, lo que estoy tratando de encontrar ahora, discúlpenme, no lo tengo acá. Eh, Estoy buscando. Eh, un segundito. Que lo tenía todo en... Lo vamos a ver uno por uno. Entonces. Ok, este es su trabajo, ¿ok? Me gustaría revisarlo ahora. Ok. Miren, este es el trabajo de Daniela. De nuevo, no sé si vamos a revisar todo, o sea, no vamos a revisar todo porque va a ser corta la clase. Eh, pero miren, la propuesta de color acá me parece que va muy bien. Sobre todo, porque no sé cómo será en su conjunto, ¿no es cierto? Pero la factura, el oficio, es adecuado en cuanto a la aplicación de color. Eso es crucial, ¿ya? O sea, acá ya se mostraba, ¿cierto? En este trabajo, Daniela, ¿estás acá, Daniela? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, el color ya lo estaba usando, ¿no es cierto? Lo que se busca es no algo, digamos, no tiene por qué, Daniel, si me está escuchando, que todo sea análogo o que todo sea, eh, que siga cierta estética con solo dos o tres colores. Hay plena libertad, pero sí hablamos la semana pasada o el martes que acá había demasiada variedad. ¿Ok? Entonces acá se ve por lo menos estas dos, eh, estos dos dibujos con algo un poco más racional, más pensado, con más intencionalidad. Y eso es lo que se busca en realidad. Eso no quita que en algún momento puede explotar, ¿no es cierto? Con alguna imagen, algún dibujo con mucho color. Pero es importante y por eso también la pauta de hacer una muestra de los colores que ustedes van a usar, y eso se pone en la carátula también, es para ayudarles a ustedes a discernir y tener mayor intencionalidad en el uso del color. Eh, ok. Up. Entonces, acá también, fíjense, el trabajo de Javiera me parece interesante. Veamos acá. eh, Estos dos son los últimos trabajos. ¿Ok? De nuevo, el color nos ayuda a uno a encontrar como relaciones entre los dos dibujos y también permiten dirigirlos, ¿no? Permiten dirigirlo, por ejemplo, entre el celeste, el azul, perdón, el celeste, el amarillo y el negro y el blanco. Es amarillo,
¿cierto? No está rodeado por el otro amarillo, salvo acá. Y eso produce una cierta continuidad. Esa continuidad se para porque acá, como si fuese una figura abstracta, ¿no es cierto? Todo ese amarillo se para acá, se trunca, y después sigue, se remata de nuevo con otro amarillo. El gris sirve en ambos lados para enmarcar esta figura, ¿no es cierto? Esta figura del muro de atrás. Interesante, como simplemente de una manera formal el color se está usando acá. Además de perspectiva, ¿no? Pero también es como planos de color. Entonces, eso es interesante. Me resulta bien interesante. Acá también, fíjense, aunque esto está como en vía de desarrollo, pero interesante me parece los colores que se utilizan acá. Este es el trabajo de Sofía, ¿cierto? Entre el negro, el azul o el verde. eh, Interesante acá lo que está ocurriendo, quizá no hubo tiempo para terminar. Eh, por primera vez, quizás después de usar los ejemplos de la semana pasada o del martes, podemos ver acá el uso de luces y sombras para ambientar. Eso lo encuentro también eh, un acierto. Este es el trabajo de Andrés Ayala. El monocromo, de nuevo, estoy opinando sin saber con certeza si estos están terminados o no. El monocromo es muy efectivo acá y veo, como en la mayoría de los trabajos de ustedes, que ya la línea negra, los contornos, delimitar las figuras, que es uno de los pedidos, ya se está utilizando más. ¿Ok? Eh, Acá, si bien es un avance el trabajo de tuyo y Magdalena, la factura y el material que se está usando, yo creo que no es adecuado. Acá eh, se necesita que excursiones, yo creo, en pintura. Acá se están usando crayones de cera o quizá de palo, lápices de palo, y no da una factura muy, muy eficaz. ¿Ok? Entonces, acá hay un comentario que quería hacer sobre no sé de quién es el trabajo. Veamos. ¿Dónde está? Espera, que tengo acá la wincha. No sé, las cosas flotando acá. Tratando de generar más espacio. Ahí. Eh, ya. Sí, acá es. Miren, Josefina, ¿estás ahí, Posa? Sí, profe. Sí. Mira, Josefina. Hola. Hola. Acá la referencia que tú haces o la cita que haces de este trabajo, que no es una foto, o sea, tiene autoría, es demasiado estrecha con lo tuyo. ¿Ok? Entonces uno se puede inspirar, etcétera, sacar aspectos de esa gráfica y usarla, pero acá se está citando demasiado. ¿Ok? Eso hay Ya. que evitarlo a toda costa. Esto tiene que ser trabajo original. ¿Ok? Eso, Ujú. eso es muy importante, no lo puedo enfatizar lo suficiente. Eh, pero acá te queda espacio, aunque puede ser tu intención de trabajar únicamente en grises, pero queda harto espacio para usar el color. Como está usando, ponte tú el verde acá, ¿no es cierto? De una manera mucho más Sí. simbólica o por motivo estético. ¿Ok? Eso puede ser una buena decisión. Este es el trabajo de Andrés Cañete. Los otros dibujos saldrán en la otra lámina. Eh, pero lo encuentro interesante también. Acá definitivamente la línea negra, los contornos, están jugando un papel importante. ¿Ok? Fíjense cómo, yo diría acá la foto seguramente, Andrés, ¿estás ahí? El trabajo del Maxi, y creo que no está. ¿No está? Creo que tenía un problema personal, entonces no puedo Ya. venir. Ok. Bueno, la foto acá es lo que yo cuestionaría más que nada. Y veamos acá esto último. Hacemos entonces la próxima lámina. Eh, Esto es de Ana Carrasco. Esto lo vimos la semana pasada.
Bueno, de nuevo están acá de Andrés, el trabajo de Andrés, como ese trabajo como deslavado, como de acuarela. Yo creo que es típico de acuarela, creo que es lo que está usando. Eh, Acá un interior, exterior, interesante acá, ¿no es cierto? Buen trabajo de Laura Castillo, eso va avanzando bien. Sí, profe, le quería preguntar si es que no hay problema en el que, o sea, creo que voy a hacer la otra lámina de nuevo y mantener los colores de la lámina que le entregué recién, Ujú. como para que la Estoy paleta hablando siga igual, pero... ¿Cómo? Sí, te interrumpí, pero ¿es Laura hablando? Es que no tengo... Sí, Ya. sí. Ujú. Y eso, no sé si habría como un problema en el que cambie como de nuevo mi ficha original. No, para nada, para nada. Ustedes vayan viendo cómo lo van resolviendo, pero por Ya, supuesto, sí, tienen plena gracias. libertad. Acá voy a asociar, me voy a referir al trabajo de Randall, que está acá, ¿cierto? Son como visiones nocturnas. Súper interesante Randall cómo está usando los personajes, ¿no es cierto? Estas pequeñas figuras para establecer escala, por ejemplo. Acá como se usan, ese típico, ¿no es cierto? Pero no por eso menos interesante, pero esa combinación de colores entre como el violeta y el azul, o rosado y azul, son complementarios, y luego el amarillo, ¿no es cierto? Y son como personalizadas, cada una de estas vistas aparece nuevo el personaje de espalda, con maleta, etcétera. Luego en la ciudad, me parece muy bien. Y eso se ata muy bien con estos otros dibujos que son como más diurnos, ¿no es cierto? O por lo menos estos. Eh, y bueno, acá podemos ver un excelente trabajo. Eso realmente promete. Entonces, fíjense, acá podemos ver una muy interesante lámina. Incluso como se están como se quiebra el formato rectangular, ¿no es cierto? Con este tipo de formato, un interior, es casi como una isométrica. Luego esto, quizás más bien esto atendía el encargo, pero sin embargo produce, fíjense, algo bien diagramado sobre ciertos ejes que coinciden una imagen con otro, pero al mismo tiempo estos dos rompen la monotonía de las imágenes ortogonales, ¿cierto? De toda la viñeta que funcionan como una retícula eh, regular. Entonces, es un muy buen trabajo. Y acá tenemos, bueno, no quiero comentar sobre todo, pero a ver, acá tenemos el trabajo de Isidora. Acá me confundí porque la Constanza, no logré unir acá los trabajos. Pero esto es interesante también cómo se va eh, produciendo entonces, es una mala fotografía, puede ser mucho más clara, pero se va definiendo una estrategia de color, una propuesta de color, una mezcla de uso de referencias y también dibujo a mano alzada. El color acá, si la foto es más clara, si tiene mejor equilibrio, mejor contraste y brillo, quizás va a salvar el color, porque hasta ahora lo que a mí me preocupa es que el negro, por ejemplo, se ve tan manchado. ¿Estás ahí, Catalina? Constanza, perdón. Sí, profe. Sí. Ah, ya, disculpen. ¿Dónde se fue la cuestión? ¿Dónde se fue? Ahí. ¿Constanza? Ahora ¿Constanza? sí, Ahí está. sí. Yo te sugiero que uses tinta china o tinta Mm, en lo ya, negro, ¿ya? Ahí te va a dejar como un negro mucho más parejo. ya. ¿Ok? Y profe, no aparece mi primer trabajo. No, es que no Y sé la si clase habrá pasada sido... tampoco. Entonces a lo mejor como que se quedó por ahí. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que la clase pasada tampoco estuvo mi primer trabajo. Entonces, no sé, a lo mejor se quedó entre medio de algunos archivos.
Sí, por ahora no te puedo decir cuál fue la razón, pero si lo enviaste lo tendré. Ese Photoshop, que quizá era un PDF o no sé cómo estaba enumerado tu trabajo, o quizá va a estar en otra lámina después, ¿ya? Ya. ¿Ok? Ya, entonces para seguir acá, eh, acá vemos un exterior. Ok, hay una propuesta de color también. Piensen si van a usar negro, de usar tinta china. O algo que o cubran con el negro, con pincel quizás y tinta, para que sea una superficie homogénea, plana. ¿Mm? Eso es súper importante en su propuesta de color. Ya, pues, acá vemos el trabajo de... Ojo acá, creo que es de Michelle Godoy. Eh, no, acá hay dos trabajos, no es de la misma persona, ¿verdad? ¿Estos dos o sí? Sí. Ojo con la foto, la mala calidad, porque no te hace un favor. Es una interesante propuesta de color, claro acá, pero el papel azul acá me muestra que, o ese color azul, que las fotos podrían ser mucho mejor. Eh, Veamos acá, este es el trabajo anterior de Valentina, y es acá, no, este es el trabajo de Poblete, voy a ir a Poblete, ¿no? Acá, Poblete. Bueno, algunos no están juntos, ¿ah? No están sincronizados. Ah, sí, acá está. No, la foto, Micaela, es muy importante. ¿Estás ahí, Micaela? Sí, Sí. ¿Qué pasa con la foto? ¿Por qué? profe, es que intenté sacarla como 1000 veces y esa fue la que mejor se vio. ¿Y bajo qué condiciones la sacas? Al lado de una ventana. Ya. ¿Y tuviste el tutorial básico de cómo Sí, crear sí, una lo vi. foto? ¿Y Y lo intenté así, pero no me resultó tampoco. qué es lo que no te resulta? Micaela, ¿te puedes poner la cámara para poder verte? Porque estás como cortada. Eso, gracias. Ahora sí. ¿Por qué no te pones entera? Ahí te... Ahora, Entonces, ¿cuál es el problema de editar si una se foto? escucha, es que mi vecino está maestreándolo. No sé si Sí, me alcanza a está, escuchar. está bien. Sí, Pero entonces, ¿cuál es el problema de mejorar la foto? Porque otros, te pregunto a ti, otros seguramente tienen el mismo problema. ¿Qué es lo que hay que hacer para que tú puedas editar una foto en PowerPoint? Voy a intentarlo con otro programa para ver si puedo sacar una mejor foto. Pero ¿cuál fue la dificultad con PowerPoint? Es que lo intenté así como salió en el video y eso fue lo mejor que pude para que se viera bien. ¿En serio? Sí. Ah, chupalla. Entonces, ¿y Y la mi foto? cámara igual está media rayada, así que tampoco me funciona bien. Bueno, ¿qué tal si puedes usar quizá la cámara de otra persona? Tendrá otra persona en la familia, pero trata de mejorar eso, ¿ok? Es tan importante porque yo no me puedo imaginar lo que es, lo tengo que ver, ¿ya? Entonces, como estamos trabajando con color, etcétera, es importante que trates de mejorar la calidad de la foto, ¿ok? Ya, suerte con eso. Eh, ok, entonces, estos archivos se los voy a enviar eh, para que puedan ver lo que están haciendo sus compañeros. Miren acá, esto no lo habíamos visto. Esto es el trabajo de Margarita, o Amelia, perdón. ¿Sí? Amelia, y está usando esta clave como gris y naranjo. El blanco sería bueno usar ahí también, va a funcionar muy bien. Entonces estos son el interior y exterior, ambas perspectivas, interesante. ¿Okay? Este trabajo va muy bien. Y acá lo que encontré interesante de este trabajo de Montserrat
es el trabajo de línea. ¿Ok? Siempre puede mejorar, pero lo que tú has hecho hasta ahora, Montserrat, va muy bien. ¿Estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Entonces, quiero que todos compartamos porque algo importante es saber que si su trabajo funciona en blanco y negro, o sea, en línea, blanco y negro, antes de colorear, la cuestión va a funcionar. O sea, la gráfica es así. ¿Ok? Entonces, o especialmente este tipo de gráfica. Entonces, tomen atención a eso, ¿cierto? El espesor de la línea y el valor que tiene en realidad el buen uso de la línea negra. Ok. Y creo que hay otro más, ¿sí? Hay otro más acá. De nuevo, fíjense cómo descansan los ojos cuando hay pocos colores y se puede usar el color de manera efectiva. El trabajo de Victoria acá lo encuentro súper potente. ¿Estás ahí, Victoria? Sí, profe. Hola, ¿me escucha? Ahora sí, súper bien. Entonces, fíjense, acá yo creo que podía extraer, esto se ve como un afiche en un muro, ¿no es cierto? Acá falta espesor, tridimensionalidad, esa cualidad tridimensional de las cosas, de los objetos que ocupan el espacio. Por ejemplo, acá hay una ventana abierta quizás, pero eso se ve como un cartón. Pero acá me llama la atención el buen uso del color. Entonces podemos ver como este cielo, hay un poquito como ese gris crema, acá también. Acá solamente, fíjense, la cabeza y ese rosado está contando una historia. Llama la atención y hace dentro de la imagen el punto focal de la imagen. Entonces, interesante cómo se está usando ahí el color. Puedes mejorar, yo creo, tu uso de la línea, Victoria, pero buen trabajo. Y, a ver, para terminar entonces, este yo creo que está muy interesante, aún más que el martes. Este va bien, ¿no es cierto? Les pregunto a todos. El trabajo de Antonia, ¿qué piensan ustedes? Parece como alguno de los que nos mostró usted. ¿Sí? Está súper bueno. Qué linda la Yo le paleta de pondría el colores. 7, profe. Sí. Así ahora. Ok, acá Me tenemos otros. gustan mucho los colores. Un A más. Entonces, fíjense, acá hay blanco, café, un tipo de anaranjado, un tipo de beige, que al mismo tiempo es cielo, o que sea, es el blanco de la hoja, no parece no serlo. En fin, acá hay colores, hay una paleta de colores, acá abajo también, y no es obviamente el color en la ficción en la que nosotros estamos, la gráfica, no representa necesariamente el color de los objetos locales, ¿no es cierto? Es una ficción, es cómics. Entonces, y se empieza a amarrar muy bien, Antonia, con esta lámina de la mano derecha. ¿Ok? Súper bien, muy interesante. Y parece que tus compañeros y compañeras te dan un 7, así que muy bien. Algo parecido ocurre con el trabajo de Ricardo. Miren, es una línea mucho más fina, mucho más liviana la gráfica. O sea, es todo mucho más claro, ¿no es cierto? Esto es mucho más oscuro, o un poquito más oscuro. No solo la calidad de la foto, sino los colores en sí. Y este es colores mucho más claros, ¿ah? Con un alto tinte. Interesante acá, hay un exterior y un interior, y la línea es importante como si el color. Va a ser interesante qué es lo que ocurre ahí con ambos trabajos, Florencia y Ricardo, en cuanto a la diagramación en general de las láminas, porque ya eso se ve muy bien. Otro trabajo acá que interesante, no sé si están los dos, que son, a ver, veamos, el trabajo de Noelia, este encuentro, sí, acá está. En este mundo como de fantasía, digamos, con un estilo de fantasía, acá se viene a complementar, ¿no es cierto? Viene la noche, esto durante el día, acá durante la noche, los colores también están afines. Sombra de nuevo, fíjense que la sombra pasa a ser parte de un color,
no es solamente negro, ¿cierto? Entonces, la línea negra acá definitivamente acá te felicito. Quizá uno de los mejores logrados, donde se ha aprovechado, por ese sentido digo que es bien logrado, porque en relación al tamaño del dibujo, la línea negra acá es gruesa, ¿cierto? Y hay puntos negros también, que también guían el ojo, ¿no es cierto? Uno va saltando entre mancha negra, sea acá en el macetero, o estas figuras acá, o esta lapicera, o esta pata acá de este mueble. Uno hace distintos recorridos saltando de distintos elementos, ¿no es cierto? Uno salta de esta mancha blanca, que representa una estrella, ponte tú, a esta mancha, y luego quizás a esta otra mancha blanca es acá, o espacio blanco. Y veamos, uy, qué terrible, pero dentro de todo, va a saltar. ¿Noelia? No, Sigrid, pero sí. Ah, Sigrid. Sigrid, perdón. Sigrid Noelia, hola. Bueno, me tienen que corregir cuando me equivoco. Sigrid, ¿va a saltar? No lo sé. Lo veremos en los próximos capítulos. Ok, entonces está interesante por todos esos motivos, Sigrid, pero sobre todo en el uso de la línea negra. Es acá, y es muy importante porque sujeta y define los elementos. Y ancla muy bien los dibujos, cada uno se contiene en sí mismo. Muy importante, está interesante lo tuyo. Ok, como les dije, no quiero comentar sobre todos. Queda más. A ver, este me llama la atención. Inmediatamente, ¿no? O sea, hay cosas que llaman la atención. La propuesta de color acá, lo encuentro muy interesante. Fíjense, la perspectiva de este interior lo encuentro también interesante. Te aconsejo, de que en este trabajo, Sergio, trata de estas manchas, si bien todo es posible, ¿no? Hay muchos estilos, muchas maneras de trabajar, pero lo que te voy a pedir es que trabajes más con el color plano, porque estas manchas, en este caso, cualquiera que sea el estilo que pretende, es tan disparejo que distrae muchísimo. Mientras fíjate acá, se mantiene como el mismo tono, por lo menos, y esa variante puede ser interesante en cuanto a textura, genera otro tipo de espacio. Pero cuando hay tanta variación, esto sería muy rico, un negro plano o un gris plano. ¿Mm? Entonces eso te pido que lo considere Sergio, en una composición que es muy interesante desde su perspectiva. Y esto, gráfico a matar, muy interesante. Fíjense también, los bordes no tienen línea negra. Eso encuentro interesante, Valentina. Es uno de los pocos cuyos bordes simplemente delimitan con el blanco del papel. Ok, ¿por qué no? Y además son como redondeados. Y contrasta la nitidez de alguna línea recta, aunque es como a mano alzada, con lo curvilínea, los temblorcitos de los bordes de estas márgenes. Interesante ese contraste. Y este es el trabajo de Valentina. ¿El otro, tú lo enviaste también, Sergio? Sí, pero está ahí. Ahí está. Ok. De nuevo, para solo opinar sobre, mira que chorro todos estos personajes, eso me encantó. Eso acá realmente animando, y obviamente a nosotros nos atrae mucho los personajes, porque encarnan la figura humana, ¿cierto? Entonces acá, y también es una imagen que hay que tratar de entenderla, no llega de primero, de golpe, pero es interesante en sí. Este plano, ponte tú, te diría lo mismo, ¿eh? Espero que no se pueda entender. No es por ser antojadizo, pero acá ocurre tanto que distrae y se come todo esto, cuando esto es como lo interesante. Entonces, si fuese plana la factura acá, Sergio, tendría su presencia como color, pero también uno podría saltar inmediatamente a esto, que es muy interesante. Porque esto es lo que le da sentido a esta como vértigo, ¿no? O la idea que estamos en altura. Y esta gráfica, de nuevo, la voy a resaltar porque me parece muy interesante. Acá es donde, Valentina, tú estás llevando como todos los pies forzados a tu propio lugar, a tu propio terreno, ¿no?
Acá me parece muy bien. Fíjese esto, muy lindo. Tú habías tomado como esta decisión de tratar los márgenes de ese modo. Me parece muy bien. Acá queda mucho por trabajar, Laura, para que no te quedes atrás. Y la factura, ¿no es cierto?, de palo, del lápiz de palo, quizás no funciona muy bien, ¿eh? O sea, no funciona muy bien en realidad. Acá hay una que no puedo ver porque tengo... ¿Qué pasó ahí? Este es el trabajo de Antonia. Ok, sí, este es el trabajo de Antonia. ¿Qué les parece este trabajo? De la izquierda, sobre todo. Maravilloso. Buenísimo. Precioso. Está bien, ¿eh? Entonces, esto es interesante. Cuando estaba hablando me olvidó tu nombre, pero Bosa era tu apellido, ¿sí? ¿Estás ahí también? ¿Bosan? ¿Yo? Sí, sí. Mira, cuando hice alusión a tu trabajo, a lo que yo me refiero es que inspírense en el trabajo de muchos, o de todos, ¿no es cierto? Pero hagan un punto en desmarcarse de esa referencia. Eso es importante. Entonces, porque o sea, todo se ha hecho antes, de algún modo. Nada se puede innovar del vacío. Pero en la medida que usted desarrolle cada una de estas imágenes, como lo ha hecho acá Antonia, ¿no es cierto? Antonia acá va a poder repetir el color, por ejemplo, o quizás este efecto de luces y sombra, ¿no es cierto? Que en sí genera todo un clima, en otros dibujos más pequeños que va a unir estos dibujos más pie forzados, ¿no es cierto? Y de esa manera ustedes pueden desarrollar y desprenderse de quizás una referencia inicial, ¿no es cierto? Acá hemos visto en varias imágenes esta combinación de colores, pero acá me parece que ya se empieza a establecer, por ejemplo, acá se invierte la predominancia del naranjo, en este caso, sobre el violeta, y acá en el otro lado como que sucumbe el naranjo al poderío, a la omnipresencia del violeta. Entonces hay una inversión en estas dos imágenes. Se está usando con una propuesta, yo creo, interesante. Hay mucha intencionalidad en el uso del color. Acá usaste, no sé si otra pintura. ¿Estás ahí, Antonia? Sí, en ¿Sí? el anterior había ocupado acuarela, pero era como la primera vez ocupando acuarela, entonces como que no resultó muy bien. Entonces, eh, después ocupé el acrílico. Ok, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que la propuesta de color es mucho más nítida en los dibujos de la izquierda. O sea, el uso del acrílico es súper acertado y yo se lo recomiendo. Es muy importante que la factura sea buena, con la pintura que sea, ¿no es cierto? Pero el acrílico en general, una vez que ustedes se acostumbran un poquito a usarlo, ¿no es cierto?, le va a servir mucho. Cuando apliquen el acrílico, mezclan suficiente del mismo color para poder aplicar 2 o 3 veces sobre el mismo lugar. De esa manera se van a garantizar una superficie súper homogénea y plana. Y por otro lado, no solo para Antonia, sino lo que te sugiero, Antonia, pero todos por favor escuchen, este tipo de achurado, ¿no es cierto?, más bien genera una tela de araña, una distracción. Mira, ocurre acá, queda muy lejos, ¿no es cierto?, del primer plano, y todo esto achurado no están bien pensado. Entonces acá yo pondría un tono más oscuro de naranjo, ponte tú, ese anaranjado, para representar como esa sombra. Acá funciona mejor porque fíjense, esas líneas pequeñas en su conjunto generan un tono más oscuro entre la pintura y la aplicación de ese tipo de achurado. Mira acá, esto es súper bien, esa línea, ¿no es cierto?, para generar sea textura o un sombreado. Porque son más pequeñas, pero acá te va al chancho, ¿no es cierto?, con un rayado, Antonia, que tiende a confundir. Pero yo entiendo que son
herramientas gráficas que tardan un tiempo también en desarrollar y dominar. ¿Ok? Listo, voy a salir de esto. Y ahí están todos. Enciendan sus cámaras porque acá terminamos en realidad. Enciendan sus cámaras para poder vernos. Y me gustaría, si hay alguna duda. El encargo ya está Profe, tirado yo. para el martes. ¿Tiare? ¿Sí? Sí, es sobre la carátula y las 100 palabras. Sí. O sea, hay que máximo 100 palabras y no hay un mínimo. Hay máximo 100 palabras. Sí. Entonces podemos colocar, no sé, 50, 20, ¿Sí? 5. ¿Sí? Entonces, mira, le voy a mostrar en realidad, si me... Espera un poquito. Le voy a mostrar, a raíz de tu pregunta. Uy, ¿qué pasó? Ah. Porque acá hay un trabajo, me olvidé de quién, que puso, acá está, mira, acá veamos el texto de Diego, por ejemplo. Diego, ¿estás ahí? Profe, sí. Hola. Era que le envié en PDF y ese era como el guión y abajo estaban las fotos de los dibujos. Sí, sí, Como sí, que, lo que mostré la semana pasada o el martes, lo reconocí así, pero acá no sé si recogí los otros dibujos tuyos. Por eso es que no hay que mandar PDF. ya. Siempre es Que era JPG. como para juntar el texto también, pero... Te entiendo. Pero tampoco no se pidió el texto. ¿Ah? Ya. Y yo pensé que pensé que se pedía también, entonces. Pero no importa, porque en este caso se estoy resaltando el trabajo de Diego, porque acá podemos ver entonces, tú captaste perfectamente lo que se pretende, ¿no? con esto. Acá él hace como una reseña, guión, ¿no es cierto? Son quizás frases que acompañarían cada hoja, pero de algún modo sintetiza lo que está pasando o lo que va a pasar. No tiene que ser un texto hilado, háganlo, tienen plena libertad también. Pero ese texto, entonces él quería algún tipo de texto que yo les pido que vaya en la tapa. ¿Okay? Y acá Diego ya está encaminado, no sé cuánto cambiarán sus ideas, pero yo sé que él ya captó. ¿Se entiende? ¿Con quién estaba hablando? Me olvidé. Creo que era yo. Tiaren, sí. ¿Responde tu pregunta? Sí. ¿Ya? ¿Alguna más? ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, ¿el texto tiene que ir todo en la carátula o podría como poner el texto al final de la novela? ¿O al final? Buena pregunta. Ok, este es el momento en que se populariza la propuesta. ¿Qué piensan ustedes? Acá queda la embarrada, Diana. Yo creo que si lo pone al final, o sea, por lo menos yo no lo pondría al final porque siento que tendría que hacer como una lámina extra, pero igual depende de cómo lo quiera distribuir. Quizás, no sé, en su portada no tenga tanto espacio y le queda dar como más importancia al personaje. Entonces... Yo creo que depende de la historia de cada uno igual, ¿no? También. Ok, Macarena y Laura. Con Hagamos la portada, pero por atrás. la contratapa. Es interesante esto en realidad porque siempre cuando uno discute una idea con más de una mente, hay tantas sugerencias buenas. Esa dialógica a mí me encanta. Mira, ¿qué tal que se cambie el encargo entonces? Me parece bien lo que ustedes han expresado. Pero el texto, mantengamos esto, que sale en su conjunto en algún lugar. ¿Ok? O sea, como una sola comunidad, sea larga, alta, no sé cómo, pero que sea como en un solo elemento. ¿Ok? Puede ser la tapa o no, y le damos esa libertad también para que sea otro elemento más que ustedes pueden contar para componer.